Listo, creo que podemos dar arranque. Bienvenidos todos a este webinar que tenemos el día de hoy, donde vamos a hablar sobre los aspectos más importantes sobre ITAM y sobre FinOps. Las personas que se vayan uniendo, pues obviamente los vamos a dejar ir ingresando, pero podemos dar inicio pues con esta sesión. Por un lado, pues tenemos a Camilo Sánchez, por el otro tenemos a Oscar Rodríguez, quienes son consecuentemente las personas encargadas en Colombia de FinOps e ITAM, y a quienes les doy la bienvenida el día de hoy. Muchas gracias, Emanuel. Muy Muchas buenos días a gracias. todos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy contento aquí de acompañarlos. Súper. Recuerden todas las personas, aquí en la cajita del chat y de los comentarios pueden dejar sus preguntas y en la medida de lo posible vamos a estar, digamos, como respondiéndolas durante la charla. Al igual que estar muy atentos, por favor, que en cualquier momento vamos a estar enviando un link con una encuesta donde nos van a ayudar, pues, como a saber sobre qué temas justamente se han interesado esta charla, sobre qué otros temas quisiera que nosotros habláramos en futuras charlas. Y nada, Oscar, Camilo, el espacio es todo suyo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, muy buenos días a todos. Esperamos que esta sesión sea una sesión muy dinámica. A medida que vayamos pasando, si tienen alguna duda, alguna inquietud, la vayan colocando en el chat sin ningún problema. La idea es poder interactuar y poder ayudarles a aclarar las dudas lo más que se pueda dentro de la sesión. Como lo dijo Emanuel, vamos a arrancar con toda la parte de qué es FinOps y TAN, que son muy importantes dentro de lo que se está manejando a nivel global en todas las compañías, y es un tema que se está escuchando bastante. Vamos a arrancar con la parte de la inducción hacia lo que es FinOps, y vamos a arrancar con qué es FinOps. FinOps viene de la Fundación FinOps, fue fundada aproximadamente en el 2009 y ha tomado mucha relevancia, más que todo a partir de la pandemia. Normalmente en el 2010, en 2009 ya existía la Fundación Finops, incluso mucho antes, porque viene de la corporación Linus, pero tomó más relevancia dentro de la pandemia y terminando también la pandemia y hasta el momento tomó mucha relevancia el tema de FinOps. Se empezó a escuchar mucho acerca de FinOps, qué es FinOps, por qué FinOps y por qué el motivo de FinOps. Entonces vamos a arrancar con una parte que dice que es FinOps, es una abreviatura entre lo que es finanzas y DevOps y operaciones. Esto es lo que hace como una abreviatura entre estas dos áreas o estos dos servicios que son importantes dentro de una compañía. Vamos a arrancar con la parte de que es una práctica de responsabilidad financiera. Como les digo, a partir de la pandemia y finalizando la pandemia y lo que llevamos de este tiempo después de la pandemia, tomó mucha relevancia esta parte de llevar la responsabilidad financiera. Empezaron a levantarse las alertas porque muchos servicios dentro de la pandemia fueron habilitados dentro de la nube. Muchos servicios se desplegaron hacia la nube para manejar disponibilidad tanto usuarios finales como usuarios de la compañía. Entonces, al montar tantos servicios, al ejecutar tantos servicios y componentes, ya sea para captar clientes, para dar servicio 100% al equipo interno, estos consumos en la nube empezaron a excederse o a subirse sin control. Entonces, esto empezó a levantar las alertas, no solo desde el área de tecnología, sino áreas de compras y áreas de finanzas, donde empezaban a indicar qué está pasando, por qué estamos consumiendo muchísimo, por qué estos consumos se están incrementando y a quién tengo que empezar a cobrarle sobre esos consumos. Entonces, esta práctica lleva hacia la responsabilidad y el modelo del gasto variable, empezar a entender en qué lo estoy consumiendo, que me permita construir una estructura y definir cómo es que se están consumiendo estos gastos. En este caso, pues también es una práctica cultural. Lo que habla también de la esencia de FinOps es crear una sinergia entre las diferentes áreas, no solo que sean unas responsabilidades del área de tecnología, sino que también sea una responsabilidad dentro del área de finanzas, área de compras y otras áreas que intervengan dentro de lo que sea el consumo en la nube. El presupuesto ya no sale solo del área de tecnología, sino el presupuesto empieza a cobrarse a los diferentes proyectos o servicios o compañías del grupo que hagan
uso del servicio en la nube. Entonces esto empieza a cargar responsabilidades de entender en qué estoy consumiéndolo, quién lo consume, cuánto consume, por qué está consumiendo mucho y entender cuánto puede llegar a consumir y qué acciones o planes de acción tengo que tomar para tener controlado el gasto. Realmente lo que busca FinOps en este caso no es optimizar. Optimizar es una consecuencia de qué, de, y lo mismo ahorrar es una consecuencia de, pero realmente lo que busca la práctica de FinOps es tener una eficiencia del gasto, tener controlado el gasto y no dejar de consumir lo que se consume en la nube. Entonces, en este caso, lo que se hace es generar un equipo multifuncional donde se integran las áreas, como lo vemos acá, el área de tecnología, el área de finanzas, el área de adquisiciones o el área de compras, donde empezamos a mirar cómo es que debemos empezar a controlar ese gasto, desde qué tenemos que empezar a tener en cuenta al momento de montar un servicio, cómo deberíamos controlarlo, qué tenemos que asignarle como presupuesto. Entonces, aquí lo que hace la práctica de FinOps es darnos esas pautas, esa guía y empezar a generar conciencia y cultura dentro de las diferentes áreas para ver y que hagan sinergia y entiendan el por qué se está consumiendo, el por qué debería consumir, el por qué debería ahorrar, el por qué debería controlar el gasto, pero a su vez el por qué los servicios también deben funcionar así, no debo optimizarlos. Entonces, eso es lo que se genera dentro de la práctica. Los principales desafíos que hemos encontrado entre los equipos de FinOps, los equipos que están trabajando de FinOps dentro de la misma compañía. Hemos tenido clientes que ya han creado su propia estructura de FinOps, su equipo de FinOps, y les hemos ayudado a crear esa estructura y les estamos ayudando. Como también hay clientes que dicen, no, no tengo el equipo para hacerlo, necesito empezar a ayudar a que me ayuden a hacer ese seguimiento y ir generando esa cultura y esa sinergia entre mis equipos de trabajo dentro de mi compañía. Uno de los principales, entre el 18%, es la habilitación de la automatización. Tener información en tiempo real, tener toda la información de los servicios que se estén automatizando, que los servicios que se estén subiendo, que se estén bajando, que las cargas sean dinámicas, que dependiendo del uso o del gasto, los servicios se puedan subir o se puedan bajar. Y eso es algo que es uno de los principales challenges dentro de las áreas de tecnología y llevándolo hacia la práctica de FinOps. Otro es la asignación completa del gasto en la nube. Muchas veces tenemos diferentes servicios montados dentro de la nube y no sabemos qué estamos gastando, cuánto presupuesto tiene asignado ese proyecto, cuánto debería realmente estar gastando, cuál es su medición o su KPI en el cual tengo que empezar a medirlo para saber cuánto es que puede gastar ese proyecto. Entonces, la asignación completa del gasto es uno de los principales retos que tienen, no es solo desde el área de tecnología, sino, como les digo, desde el área también de finanzas, compras, que son los que también se encargan del presupuesto y empezar a entender cuánto puede llegar a gastar y a quién tengo que cobrarle. En este caso, también el pronóstico preciso del gasto. Otro también de los challenges muy importantes, están en un 24%, es la parte del pronóstico. Saber cuánto puede llegar a consumir un proyecto. No que ya consumió y tengo que pagar, sino que me haga proyecciones o predicciones que me permitan identificar y saber con tiempo cuánto puede llegar a consumir un proyecto y con base en eso ser proactivos y no reactivos y empezar a tomar decisiones en tiempo real y poder analizar el comportamiento de la usabilidad de cada uno de los diferentes componentes que estoy utilizando cierto proyecto dentro de la nube. Entonces, es uno de los principales challenges también que se tienen y también en la implementación de políticas de gobernanza de FinOps. Eso es un 27%. Estamos etiquetando, estamos etiquetando de la forma correcta. Cada proyecto que está llegando nuevo, le estamos asignando un presupuesto. Estamos generando alertas para notificar los excesos de consumo de cada uno de esos proyectos. Entonces, esa implementación de políticas es algo que también, y de gobernanza, es algo de los principales challenges que también están teniendo la mayoría de compañías al momento de la gobernanza del gasto y llevarlo a esa eficiencia. Reducir el desperdicio de los recursos no utilizados. ¿Cómo estamos analizando, por ejemplo, el tema de instancias, los recursos huérfanos, por ejemplo? ¿Cuántos recursos huérfanos tenemos? ¿Se están utilizando? Tengo un proyecto, el proyecto se acabó, muchos servicios quedaron en stop, no se eliminaron, siguen consumiendo. Estamos haciendo una revisión completa de eso, estamos haciendo un análisis de los recursos que realmente no se usan y que me están generando un gasto diario. Entonces, es importante empezar a revisarlo. Ha pasado con dos clientes en Latinoamérica que han tenido esa misma disyuntiva, donde decían, bueno, en disco duro estamos consumiendo, pero ¿por qué? Si ya el servicio yo no lo estoy utilizando,
simplemente lo tenían en stop, no lo habían eliminado, o sea, estaba suspendido y en modo suspendido por debajo sigue consumiendo algo de componentes y eso genera consumos adicionales que iban llegando dentro de la factura. Entonces, es importante que empecemos a revisar eso, que empecemos a analizar cada uno de esos servicios y por eso necesitamos poder utilizar plataformas que nos permitan hacer y controlar esa información. También que tenemos adopción organizacional de FinOps, que todos sientan conciencia de que el gasto no es solo de un área, el gasto es de todos, incluso el dueño del proyecto, que es el proyecto de marketing, que es el proyecto de analítica, que es el proyecto de desarrollo, que es el proyecto de, no sé, de plataformas para atracción de clientes en temas de plataforma externa. Todo eso cada uno es responsable, cada uno hace parte de ese gasto, no es solo ponme el servicio, yo lo ejecuto y que el servicio lo utilice, que funcione con lo que yo tengo y esté gastando sin razón de ser. Entonces, ahí todos es generar esa adopción organizacional y eso es muy importante y hacia donde va mucho la práctica, es generar esa cultura dentro de cada uno de los equipos y que tomen conciencia de que el gasto no solo es de un departamento, sino de los diferentes departamentos que están dentro de ella. Y otro, que es el 30%, es empoderar a los ingenieros a que tomen medidas. Sé que en el día a día tienen que estar aprovisionando servicios, montando los servicios, pero también es generar esas medidas de, oigan, sí, yo se los voy a habilitar, pero señores de finanzas, señores de compras, señor dueño del proyecto, ¿cuánto presupuesto tiene? ¿Cómo le vamos a colocar ese nombre? ¿Cómo le va a hacer el seguimiento? Es empezar a crear que no solo se habiliten los servicios monitoreados, sino también a generar esa conciencia de ayudar a impulsar a que los otros equipos también tomen parte del consumo y adicional también el tema del seguimiento, el control, la optimización cuando tenemos recursos huérfanos, instancias reservadas, temas de Hyper Benefits, empezar a revisar dónde más se puede llegar a optimizar, en este caso en consumos dentro de la nube. Estos son los principales desafíos que se enfrentan los equipos dentro de una práctica de FinOps y es lo que se ha encontrado. Esto es un análisis de la Fundación FinOps que se hizo en el año 2023, este año, donde estos son los principales desafíos que se han encontrado dentro de las encuestas que se han hecho con los clientes. Ahora, si vamos a esta parte de lo que es un gasto de TI normal, on-premise, versus un gasto de TI en la nube, encontramos que los equipos que toman decisiones es casi similar, donde estamos viendo el área de compras, líderes de tecnología y de negocios, finanzas, al igual que en la parte de nube. Pero aquí es muy importante y empiezan a ingresar, a diferencia del on-premise, los ingenieros. Son muy importantes en esta parte porque ellos son los que están desplegando los servicios. Y en el gasto de la nube, ellos son las personas que están al momento de implementar pues están colocando los servicios y saben qué están habilitando y cuánto puede tal vez llegar a costar al momento de, por ejemplo, colocarlo dentro de una calculadora. En este caso, vamos a ver las diferencias. Esto es un gasto capital, en el caso on-premise, en el caso de nube es un gasto, son gastos operativos. Hay un largo ciclo de planificación. En el caso de on-premise, se tienen que pasar por varias cotizaciones, se tienen que pasar por temas de revisión de cuáles son los proveedores con los que se va a trabajar para el tema de si voy a implementar una máquina, cuál es el servicio, cuál es el licenciamiento mejor. En el caso de la infraestructura en la nube es inmediata, es infraestructura que se encuentra de forma muy rápida. Forma de proceso formal de compra, existe un proceso formal de compra. En el caso de la nube, es compras a nivel del ingeniero. Van llegando nuevos proyectos, se aprueba un proyecto, se montan los servicios. No hay un proceso formal que me permita controlar que los servicios que se estén montando se estén controlando los servicios que se están llevando hacia la nube. Artículos de catálogo ilimitados. A nivel on-premise, el catálogo es limitado. Sabemos cuál es el límite de los productos que estamos llevando a comprar, o sea, no están todos los productos totalmente disponibles. En la nube es ilimitado, se están encontrando todos los productos habilitados dentro de las diferentes nubes, ya sea la de GCP, la de AWS, la de Azure, se encuentran disponibles la cantidad de productos de forma ilimitada. Entonces, el control se hace un poco más complejo. Y pues acá baja presión por optimizar porque hay niveles de controles, pasaron por un tema de aprobación de compras. Entonces, se tiene un poco más controlado la parte de la presión en el tema del gasto a nivel on-premise, pero a nivel de la nube es una alta presión para optimizar. O sea, sí es muy importante y empezó la alta presión, vuelvo y les digo, a partir de la pandemia, esto se incrementó muchísimo y empezó a levantar bastante la mano de por qué estamos gastando, qué se está gastando, por qué estamos gastando tanto presupuesto, ese proyecto, por qué consume mucho, si está utilizando todo lo que está desplegado para ese servicio. Entonces, sí se genera una alta presión.
Pero también lo que busca el servicio o lo que busca FinOps no es quitarle la eficiencia de este consumo, que no sea, no le quitarle la dinámica al servicio en la nube, porque a la larga la nube es precisamente esto, infraestructura inmediata, toda la parte de opciones delimitadas de nube de los productos. Lo que estamos buscando es que toda esa dinámica siga funcionando de la misma forma, que sigamos desplegando los servicios de la forma que lo venimos haciendo de forma rápida, pero sabiendo qué lo estamos haciendo, qué estamos controlando, cuánto estamos gastando, qué proyecto estoy montando. Entonces, no es quitarle el control de la velocidad de habilitar los servicios, pero sí tener una eficiencia del control del gasto, de controlarlo y saber que lo que estamos montando lo tenemos controlado. ¿Que podemos tener picos de consumo? Sí, puede pasar, pero por lo menos que la gran parte de los servicios los tengamos controlados. Entonces, esto son los KPIs competitivos entre lo que son dos servicios comparativos entre lo que es un on-premise y lo que es el servicio en nube. Ahora, si vamos dentro del marco de FinOps, y no sé si hago acá un stop, si tienen alguna pregunta, alguna duda, no sé, Emanuel o Vivi, si han hecho alguna pregunta o Cami, si no, continúo, hago aquí como un paréntesis. Por ahora continuemos, Perfecto, Oscar. súper, gracias. Entonces, este es el marco referencial de FinOps, donde hablamos siempre del nivel de madurez. Vamos a gatear, vamos a caminar y vamos a correr. Esos son procesos. Y puede ser que yo en algún momento esté diciendo, yo ya estoy corriendo. ¿Seguro ya estoy corriendo? Probablemente estoy apenas caminando o probablemente estoy gateando. Entonces es importante entender en qué nivel de madurez me encuentro. Ahí también empezar a definir cuáles son las principales personas que van a participar dentro de la persona empoderada de FinOps, quién va a ser el owner, quién va a ser el que va a tomar esa responsabilidad de la práctica de FinOps y quiénes van a empezar a intervenir, que son los ejecutivos, la parte el dueño del producto, el dueño del negocio, también la parte financiera, la parte de compras, ingenieros, operaciones. ¿Quiénes son las personas que van a empezar a intervenir dentro de este servicio? ¿Quiénes son las personas que vamos a empezar a trabajar dentro de unas fases? Y FinOps tiene unas fases que la principal es informar, después pasa la parte de optimizar, como consecuencia la parte de operar. Pero esto es cíclico, es continuo. Entonces se necesita seguir ejecutando continuamente estas fases. La parte de informar, que es tener visibilidad de la información, de qué se está gastando, cómo se está gastando, quién lo está gastando, a quién tengo que cobrarle. La parte de optimizar, de lo que se está utilizando, dónde se puede llegar a optimizar, qué le puedo llegar a mover, qué puedo cambiar, qué puedo llegar a cambiar de un lado a otro, qué servicio puedo bajarle características o necesito subir características, qué tanto tengo que tener disponible un servicio a lo largo del mes, de la semana. Esa es la parte de optimizar. Y la parte de operar es poder tener ese control con temas de alertas, notificaciones, reportería en tiempo real, toda la parte de análisis de proyección de consumos y también pues mantener la continuidad de toda la ejecución de la parte de etiquetado y de estructuras. Todo esto llevado dentro de lo que es la fase, vamos a lo que es la esencia, es una esencia cultural. FinOps es una esencia, es una práctica que me va a enseñar dentro de mi compañía cuáles son los pasos que yo debo llevar hacia una práctica cultural y tener el control eficiente del gasto. Empoderando a los equipos, que cada uno sea owner de lo que se está consumiendo, que cada uno tome ese dolor del gasto que se está generando dentro de la nube, que no quede la responsabilidad dentro de un área, sino de los diferentes servicios o proyectos o owners de cada uno de ellos. Tener una responsabilidad de estar mirando que el consumo se esté haciendo de la forma eficiente, que si no estoy consumiendo, avisa para que los servicios sean cambiados o se disminuyan para evitar excesos de consumo y generar una colaboración entre los equipos, que tanto finanzas, que es el que está pidiendo el por qué estoy consumiendo tanto, también sienta esa responsabilidad del por qué está pasando, de que entienda el por qué puede estar pasando eso y que también tenga esa responsabilidad de decir, oiga, mire, yo le asigné tanto presupuesto, venga, trabajemos sobre eso, empecemos a mirar, venga, qué esto está pasando con este proyecto, por favor, señor responsable de la práctica de FinOps, ayúdeme con el área de tecnología para que ellos empiecen a bajar estos recursos porque se está excediendo un consumo. Eso es lo importante de poder tener la parte de colaboración y pues tener una adopción y una gestión del cambio, entender que todos tenemos que aprender de ella, todos tenemos que empezar a trabajar y con base en eso, pues entender que el gasto de la nube es responsabilidad de los diferentes servicios. Entonces, generar esa adopción y gestión del gasto dentro de ellos. Este es el marco de FinOps. Y acá
vamos a ver el nivel de responsabilidad. ¿Quién es el propietario de FinOps? Todo el equipo, pero siempre debe haber un owner, un responsable, y en este caso es la persona que va a tomar toda la práctica de FinOps, que va a generar esa sinergia dentro de las diferentes áreas o owners que se ejecuten dentro de este proyecto. En este caso, FinOps pues, es la persona responsable, va a tener un 38% de responsabilidad o de ownership dentro del proyecto, pero también tenemos a los ingenieros, las personas que hacen el despliegue tienen un 22% en este caso de ownership dentro de la práctica funcional de FinOps, y un consultor externo tiene la responsabilidad del 18, que es la persona o el equipo de trabajo que está aportándole dentro del cliente a entender la práctica, aplicar la práctica, hacer ese seguimiento, ese control, ayudarle a que todo se esté controlando de acuerdo a cómo se lleva la práctica de FinOps. En este caso, pues el gerente o dueño de producto tienen un 12% de responsabilidad. Aquí vamos a ver que el ejecutivo, el C-Level, tiene un 5% de responsabilidad o de ownership, pero no igual no deja de ser una persona que debe estar dentro de ese marco de FinOps. Y también estamos viendo las personas de finanzas que tienen un 4% de responsabilidad, pero que igual también son muy importantes para el momento de definición de cómo quieren leer la información y el tema de presupuestos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y el área de compras tiene un 1% de responsabilidad o de ownership dentro de lo que es el proyecto o el proceso de toda la práctica de FinOps. Este es como el nivel de ownership que tiene cada uno dentro de toda la práctica, pero si se dan cuenta es generando una sinergia entre todos, dando un poco de responsabilidad y pues apoyándose en cada una de esas áreas para entender nuestro negocio, porque no todos los negocios son iguales, no todos los clientes manejan su forma de consumo igual, algunos son multicloud, tienen diferentes nubes, sus servicios son distintos, sus consumos son distintos, pero sí crear esa sinergia entre las diferentes áreas y ese es el nivel de responsabilidad que cada uno debería tener dentro de esta práctica. Ahora bien, vamos a la parte de que es FinOps a nivel de arquitectura y cómo nosotros, Software One, los podemos apoyar dentro de esta práctica. Si vimos en el framework de FinOps, estamos viendo que están las tres fases, que son la fase de informar, está la fase de operar, de optimizar, qué pena, y está la parte de operar. Esas son las tres fases que se están trabajando dentro de lo que habla el framework de FinOps. Pero nosotros, como Software One, arrancamos con una fase que es la fase de evaluar. Nosotros, como Perdón, Software One, dale, Oscar, sí. antes de que avancemos, tenemos una preguntita que se nos relaciona en algo con lo que veníamos hablando. Sí. La primera es, ¿qué plataformas técnicas se pueden usar para FinOps? Y la segunda es, si FinOps no me genera realmente ahorros, ¿cuáles son los beneficios tangibles con los que puedo vender el proyecto al interior de la compañía? Perfecto, muy buenas preguntas. Entonces, para responder la primera, voy a responder antes de responder la primera, voy a responder la segunda, porque la primera ya voy para acá. FinOps sí genera ahorros, o sea, en principio sí vamos a encontrar los ahorros, porque pues, al momento de hacer el análisis, al momento de conectar las plataformas, a conectar el servicio, vamos a encontrar que se logra optimizar. Y pues sí va a llegar a optimizarse y eso es cíclico, voy a estar constantemente optimizando. Probablemente al principio voy a optimizar bastante, pero ya después con el tiempo la idea es que ya empiece a hacer una reducción del consumo y que el gasto sea, el ahorro sea mínimo. Pero ¿eso qué quiere decir? Que cuando ya tengo un ahorro mínimo, quiere decir que estoy siendo eficiente, que realmente estoy controlando mis servicios, que estoy teniendo tranquilidad de que lo que estoy consumiendo y lo que estoy subiendo a la nube lo estoy consumiendo de forma responsable. Entonces, sí se va a ver al principio un ahorro, porque se va a empezar a ver los challenges que tienen cada uno y que debemos empezar a ajustar, pero la idea y la consecuencia de es que ese ahorro se empiece a bajar y a bajar. Ahora bien, ese ahorro también se reinvierte. Nos pasaba con un cliente que tenía aproximadamente 6 proyectos montados dentro de su nube. Cuando arrancamos con el tema de FinOps, el cliente dijo, sigo consumiendo lo mismo, ya llevamos 6 meses, el consumo sigue igual, pero ya empezó a entender que su consumo seguía igual, o sea, que él decía, no estoy ahorrando, pero ¿cuántos proyectos nuevos tenía? Ya tenía 11 proyectos montados, arrancó con 6, ya tenía 11, o sea, subió en 5 proyectos nuevos. Eso quiere decir que sí está ahorrando, simplemente está reinvirtiendo su dinero en nuevos proyectos y pues está siendo eficiente al momento de consumir. Entonces, la respuesta es, sí se puede vender, que es un servicio que al principio me va a ayudar a generar ese ahorro, pero va a ser un ahorro continuo, que llegará a una línea de tiempo donde ya no se verá mucho ahorro,
pero sí estoy ahorrando, porque es que estoy teniendo el control eficiente del gasto en nube. Estoy llevando la práctica para controlar los diferentes puntos importantes para llevarlo a que ese consumo eficiente me lleve a ahorrar menos. No quiere decir que el ahorrar menos no es que realmente no esté ahorrando, no, sí estoy siendo eficiente de ahorrar, porque si no llevara ese control de una práctica, probablemente sigo consumiendo mucho, no estoy teniendo en cuenta los recursos huérfanos, no estoy entendiendo cuáles son los proyectos que más consumen y a dónde tengo que empezar a ahorrar. Entonces, al principio voy a encontrar un ahorro, lo que se busca es que ese ahorro se disminuya, que se reinvierta ese capital y que se mantenga esa eficiencia del control del gasto, que el ahorro sea mínimo. Por eso digo, es una consecuencia, pero realmente lo que busca la práctica es ser eficiente ese gasto, que sea controlado. O sea, el servicio va a seguir controlando los gastos, tendrá algunos posibles ahorros que se ven en la línea del tiempo, pero ya no van a ser grandes como al principio. ¿Pero por qué? Porque lo estoy llevando a un control eficiente. O sea, estoy tranquilo y estoy buscando esa eficiencia y esa tranquilidad financiera de que lo que se está gastando se está controlando. Entonces, eso es como se podría vender un proyecto de FinOps y así es como hemos visto realmente, y lo digo por las prácticas que hemos trabajado, que el sector bancario es uno de los que más se está moviendo en este tema de la parte de FinOps y son los que más nos han estado buscando para llevar esos proyectos porque están buscando una eficiencia a nivel financiero, controlarlo. Sí va a haber un ahorro, sí, pero lo que se busca después es tener eso ya controlado y que los ahorros sean mínimos, pero porque los estoy llevando en una eficiencia del control. Ahora, para responder la primera pregunta, que es la parte de las plataformas, dentro de nuestro frameworks de Software One, dentro de lo que es la integración de la práctica de FinOps, hablamos de una parte muy importante, que es la parte de configuración de un arrendatario. Existen en el mercado más de 3.000 plataformas que ayudan a controlar temas de gasto, pero ¿cuál es la que a mí me sirve? Ahí es donde nosotros necesitamos entender cuál es la que mejor se adapta a mi negocio. Existen en las nubes el COGS Management en el caso de Azure, el COGS Explore en el caso de AWS, el Google Experience en el caso de GCP, y también existen plataformas como nuestro Client Portal, existe Cloudability de Apptio, Flexera One, Cloud Health, y existen muchas plataformas en el mercado. Ahora, lo importante no es tener el Ferrari, sino saber de ese Ferrari o de esa plataforma que le voy a sacar el 100%, que me esté sirviendo para lo que es mi core del negocio, para la lectura que yo necesito, para la información que yo necesito transmitir al resto del equipo al momento de entregar informes o análisis de consumos. Entonces, lo que nosotros hacemos dentro de esta parte de evaluar es revisar cuál es la plataforma que más se adapte. Hemos tenido clientes que se quedan con la plataforma típica del fabricante y está bien, pero ya cuando empiezan a llevar la práctica a más niveles, a nivel de granularidad más alto, necesitan plataformas que le entreguen más datos y más información. Ahí es donde empezamos a hablar qué otras plataformas le pueden servir. Son clientes multicloud que tienen nube de Azure, tienen nube de AWS, tienen GCP. Tenemos un cliente que tiene nube de Huawei. Entonces necesita tener plataforma que le ayude a monitorear la nube de Huawei. Entonces, aquí es donde se empieza a hacer y donde nosotros como Software One les ayudamos. Como te digo, existen muchas plataformas en el mercado, lo importante es encontrar la adecuada, porque muchas veces de esas 3.000 plataformas o de las plataformas que tenemos, solo utilizamos el 3.8% de esa plataforma. Solo le sacamos el 3.8% de usabilidad a algo que deberíamos estar sacándole 100%, pero muchas veces porque no sabemos cómo llevar a eso, interpretarlo dentro de la plataforma. Entonces, este es un primer paso que incluso nosotros damos, que es la parte de configuración del arrendatario, definir cuál es la plataforma con la que vamos a trabajar. Después pasamos a una parte en la parte de inicio, que es identificar el equipo de finos. Venga, les ayudamos a identificar quién es ese equipo, cómo está ese equipo conformado, quiénes son las personas que van a intervenir dentro de ese equipo. Luego de eso, hacerles una inducción a ese equipo, que entiendan por qué hacen parte de esa cultura, por qué se les está entregando ese ownership de tema del gasto. Ah, es que me van a entregar ahora a controlar yo el gasto. No, simplemente es que tú aportes desde tu área, desde tu punto de vista, qué es lo que te duele y qué deberíamos empezar a controlar y armar ese control dentro de todas las áreas. Aquí lo que hacemos es generar como esa inducción. Luego, dentro de eso, entramos a una parte de evaluación que es entregar los fundamentos del taller de FinOps. Hacemos un taller donde a los usuarios les entregamos todos los conocimientos de la práctica de FinOps, de qué es lo que debemos tener, el tema de etiquetado, el tema de recursos huérfanos, qué es una instancia reservada. Ah, es que el área de tecnología conoce muy bien eso, sí, pero el área de finanzas no, el área de compras no, y hay que darles a entender a ellos, como ustedes tienen que entender por qué finanzas molesta por el gasto, por qué ustedes, finanzas tienen que entender por qué ustedes tienen tantos temas al momento del despliegue. Entonces, que entiendan esa sinergia entre las dos áreas. Y luego de esto pasamos a una parte de evaluar, que es muy importante. Hacemos un assessment donde lo que hacemos es levantar información basada en unas preguntas que tenemos
en esas preguntas nos llevan a entender en qué nivel de madurez se encuentra la compañía. ¿Qué les hace falta? Es un mapa de ruta, es una guía que les va a entregar y donde se les va a empezar a decir qué challenge tengo que empezar a tomar en cuenta desde el nivel alto, medio y bajo, y con eso empezar a decir, voy a arrancar con las altas, vamos a ver cuáles son mis desafíos dentro de esto, voy a empezar a trabajar sobre esto, sobre esto, sobre esto, pero ya basados en unos resultados. Y esos resultados los entregamos en un assessment para decirme si estoy gateando, si estoy caminando o si estoy corriendo. En este caso, esa es la primera fase. Luego, pasamos a una segunda fase que es la informar. Y esta es muy, muy importante. Y aquí ya empezamos a integrar la práctica de FinOps, donde arrancamos con la ajustar una meta. Necesito ajustar una meta. ¿Cuánto es lo que voy a gastar? ¿Cuánto estimo consumir en la nube? Tengo plataformas que me ayuden a medir, sí, a hacer las proyecciones. Incluso nuestra plataforma Client Portal permite hacer eso, empezar a medir y a decir, bueno, vamos a hacer la medición de cuánto es que estoy consumiendo o cuánto puedo llegar a consumir en el año, cuánto consumí el año pasado versus este año y cuánto puedo llegar a consumir en el 2024 y empezar a ajustar mi presupuesto, mi budget, llevarlo a ese control. Entonces ya es primero ajustar una meta y ahí es donde también entra finanzas. Bueno, ¿cuánto presupuesto tenemos? Aquí están las plataformas que nos dicen cuánto está consumiendo y cuánto puede llegar a consumir. Ese presupuesto es o nos toca menos o está el presupuesto así o podemos tener un presupuesto más alto. Ahí es ajustar la meta entre todos los equipos. Luego de esto, empezar a definir las unidades de negocio. ¿Cómo leemos la información? Ah, es que el área de tecnología la lee por áreas, servicios, proyectos, no sé, servicios, proyectos, suscripciones, áreas, pero resulta que finanzas lo lee por unidades de negocio, por centros de costos. Lo lee distinto. Su cobro lo hace diferente. Lo hace por cada dependencia. Cada dependencia tiene un centro de costos. Ese centro de costos tengo que agregarle los proyectos. Los proyectos ahí van los subproyectos. ¿Cómo se llaman? Entonces, aquí es donde empezamos a definir cuáles son los niveles. ¿Cuál es el máximo que puedo tener? Porque tampoco puedo tener uno súper extenso. Hay que simplificar y hacerlo más fácil. Entonces, ahí es donde ayudamos con esa construcción de definir esas unidades de negocio y cómo va a ser la lectura para las áreas. Y por eso es que es una sinergia y se genera una cultura de organización. ¿Llevándolo a qué? A la implementación del etiquetado. Tengo que darle nombres, porque pues, tengo ya mis niveles, pero esos proyectos tienen un centro de costos 001, centro de costos 002, y así, y cada proyecto con su nombre. Entonces empezamos a organizar. ¿Para qué? Para entender qué es lo que voy a leer. Luego de esto, empezamos a definir presupuestos. Ya tenemos una meta. Ya sé cuál es mi presupuesto, mi budget general. De ese budget, ¿cómo lo voy a repartir? Es fácil, como ya entre plataformas, en este caso, plataformas donde ya tengo montado mi etiquetado, donde ya toda la estructura está montada, puedo hacer predicciones o proyecciones sobre esos mismos servicios y saber cuánto pueden llegar a consumir al final del año. Con base en eso, tener una visión de cuánto puede llegar a ser su presupuesto y probarle darle un poco más. Entonces, empieza a construir esos presupuestos por cada uno, entregarle el ownership al dueño de ese proyecto. ¿Para qué? Para luego empezar a generar los contracargos, los chargeback o cuentas de cobro automatizadas, que es empezar a cada líder de proyecto le empiece a llegar su cuenta de cobro. Y esto va a agilizar los procesos, eso va a ayudar que el área de tecnología no tenga que estar sacando todos los días, todas las semanas, todos los meses reportes, sino que se haga de forma automatizada, que a cada responsable y dueño del proyecto le llegue un detalle de qué es lo que está consumiendo y cuánto tiene que pagar. Y eso ayuda a conciliar esa información y ayuda mucho a finanzas al momento del cobro. Entonces miren que ya empieza a hacerse esa sinergia y a entender por qué es importante que cada uno se encuentre dentro de esto. Empezar a generar tableros ejecutivos, tableros que sean legibles y entendibles, no solo para un área, sino que todas las áreas o cada responsable entienda la información que está leyendo, que la data sea entendible o legible para la persona que lo está visualizando. Entonces, ahí es donde se empiezan a generar esos tableros personalizados, vistas personalizadas, y para eso existen las plataformas. Muchas plataformas tienen la forma de customizar reportes, pero hay que saberlo hacer. Y también, pues, tener información en tiempo real. Esto es algo muy importante y es algo que habla mucho la práctica, es tener información granular y en tiempo real. O sea, que hoy mismo, si quiero dar un clic, pueda entender cómo va mi proyecto, cuánto estoy consumiendo. No tenga que estar trayendo de acá, trayendo de acá. Ah, que es que si soy multicloud, espere consolido lo de AWS, espere consolido lo que tengo en GCP, espere consolido lo que tengo en Azure y después ya te digo cuánto estoy cobrando. No, que en momento rápido, o sea, la eficiencia lo que busca es que en tiempo real, pueda tener datos e información, incluso si es multicloud, de que todo esté interconectado y que tenga datos en tiempo real. También los tableros de control del gasto para poder identificar en qué estoy consumiendo, cuánto puedo llegar a consumir. Entonces es empezar a generar esos tableros con esa visual que me permita tener ese control. Ahí estamos en la parte de informar y esto es cíclico.
Esto es continuo, esto tiene que seguirse haciendo, todo este proceso. Ahora, pasamos a una parte que es optimizar. ¿Por qué dentro de la práctica de FinOps primero está informar y luego está optimizar? ¿Por qué no optimizo y luego informo? No, yo necesito, en este caso, empezar a entender qué voy a optimizar. Las plataformas entregan el tema de optimización. La de nosotros se llama Cloud Cost Optimization. Tiene la parte de optimización donde me entrega reportes de qué debo ahorrar en temas de dimensionamiento, en temas de costos, en temas de recomendaciones de mejora del gasto, en temas de cross regions, temas de hyper benefit, temas de instancias reservadas, en temas de recursos huérfanos. Entonces, me hace un análisis de recomendaciones de qué debería ya empezar a mover de a mover un servicio o una máquina a una instancia reservada. Entonces, esas son las recomendaciones que detectan las plataformas y es el análisis que me entregan ellos donde yo puedo decir, ah, listo, empiezo a mover esto, muevo más hasta una instancia reservada, pero no. Hay que entender que esa recomendación, por más que se entregue por una plataforma, necesito analizarla a qué proyecto pertenece. Por eso es importante empezar a definir y darle nombre a los proyectos. Porque puede ser un proyecto que tengo montado dentro de mi core de negocio que me está ayudando a captar más clientes y que si yo llego a optimizarlo, realmente puedo estar quitándole dinámica a ese servicio que me está ayudando a generar ingresos o un retorno de inversión aparte del gasto que me está generando en la nube. Probablemente el retorno de inversión es mucho más alto del gasto que está teniendo ese proyecto actualmente en la nube, como está compuesto. Entonces, muchas veces vale la pena no optimizarlo y sí utilizarlo de esa forma. Creo que, Emma, ¿tienes Oscar, una pregunta? así es. Vamos a entrar con un par de preguntas. La primera es, buen día, ¿qué competencias debe tener un product owner en la organización? Perfecto. En este caso, por lo menos tener las básicas de las nubes. En este caso, la de Azure, la de AWS, la de GCP, la certificación básica, la Z900, por ejemplo. En el caso de Azure y también, por ejemplo, tener la de FinOps Partitional. FinOps Partitional es una de las que se pide, que es la certificación de FinOps. Esa es la que le va a permitir tener esos fundamentos, esa es la que le va a permitir poder ya tener la visual y el nivel de expertise para poder llevar esa práctica. Pero por lo mínimo se pide tener la parte del conocimiento básico de las nubes a través de esas certificaciones básicas de cada uno de esos fabricantes. Es lo único que se pide, no se pide que sea tan técnico porque para eso está el área técnica, no se pide que sea tan financiero porque para eso está el área financiera, pero que sí conozca un poco de los dos mundos para poder llevar ese ownership de esa práctica. Super. Y esta de pronto la respondemos con Camilo Sánchez, ya que vamos a empezar a darle pie pues ya en un momento al Sí, tema de ya ahorita ITAM. pasamos. Y Perfecto. tiene que ver un poco sobre, digamos, como si para FinOps se puede dar como una práctica tanto on-premise como en la nube, y cuál es la diferencia entonces con ITAM. Listo. Ahorita ya, si quieres, termino esta parte y con esa ya la respondería a Cami para hacer la sinergia y aparte la conexión entre las dos. ¿Listo, Emma? Dale, perfecto. Perfecto. Además, hacerle un recordatorio pues a las personas, vamos a estar dejando una encuesta en el chat para que por favor nos la ayuden a diligenciar y que obviamente pues podamos saber más o menos cuál es su percepción sobre este tipo de espacios. Perfecto. Gracias, Emma. Entonces, para continuar y ya poderle dar espacio a Cami, tenemos la parte entonces lo que les decía, de optimizar, sí, manejar el costo correcto, de que se esté consumiendo igual, que esté dimensionado bien las máquinas, de que cuáles son las recomendaciones del dimensionamiento correcto que debo tener. Tenemos plataformas como Cloudability que permiten medir el dimensionamiento y decir cuánto es lo que yo debería estar consumiendo y cuál es la recomendación de ahorro que voy a tener si despliego una máquina con ciertas características. Entonces, pero lo importante es entender a qué voy a entrar a optimizar y por eso la parte de informar va primero. Luego de esto, si pasamos a la parte de operar, que operar es continuo, es la mejora continua de la práctica de FinOps, manteniendo el cumplimiento del etiquetado. Eso quiere decir que cada proyecto que llegue, el owner de FinOps tiene que permitir decir, bueno, va a llegar un nuevo proyecto, bueno, IT ya me informó, venga, finanzas, qué nombre le vamos a dar, qué presupuesto se le va a asignar, que se mantenga eso porque de lo contrario vamos a perder el control. El análisis del consumo, analizar qué estoy consumiendo, tener plataformas que me permitan mirar proyecciones y predicciones de saber cuánto puedo llegar a consumir, de cuánto me puedo llegar a gastar dentro de la nube, cuánto puedo llegar a consumir en cada uno de los proyectos
Por ejemplo, que si tiene un presupuesto de $300.000, vamos a mitad de año y ya lleva 200.000, que me esté levantando una alerta que me notifique con tiempo de que ese proyecto se está excediendo de su presupuesto, que puede llegar a consumir $400.000 al final. Eso quiere decir que se está pasando de los $300.000 que le entregué de presupuesto al año, pero que me avise con tiempo para tomar planes de acción, identificar cuáles son los recursos que más consumen, ver si los puedo llegar a optimizar o realmente es un proyecto que necesita más presupuesto. Entonces, por eso es importante el análisis de los consumos, para analizar el comportamiento del gasto y ver dónde se puede llegar a optimizar. Generación de alertas para detectar temas de anomalías, que si se excedió un consumo, que si hay algún servicio que está consumiendo de más, que si fue hackeado. Ha pasado que cuando se hackean, normalmente pues no tenemos esas alertas o esos umbrales que me notifiquen con tiempo cuando esté hackeado. Entonces es importante tener las alertas de definición de alertas para identificar cuando un proyecto, un servicio, un recurso tenga un comportamiento anómalo, que se esté comportando de forma no normal y esté gastando más de lo que debe gastar y a través de las proyecciones identificar cuánto puede llegar a consumir. Con eso empezar a detener con tiempo esos consumos excedidos o tomar acciones sobre esos recursos que probablemente fueron hackeados. Entonces es importante tener el análisis, la definición de alertas, gestión de informes continua y toda la parte de gobernabilidad operacional de la nube. Esto todo es continuo y esto es todo el marco de lo que nosotros hacemos dentro de la práctica de FinOps. Este es uno de nuestros clientes, caso de éxito. Ustedes pueden entrar a nuestro portal de Software One, donde van a poder encontrar este caso de éxito. Es de Centroamérica, es a nivel de salud, donde pudieron lograr un ahorro de $150.000 y pues esto se proyecta para seguir consumiendo responsablemente y eficientemente en la nube. Era lo que yo quería mostrar de mi lado. Aquí ya paso a la parte de Cami y cualquier duda, inquietud que tengan, de verdad, como dice Manuel, pueden colocarla o también en el chat si quieren una sesión face to face donde podamos hablar y comentar el servicio y cómo puede funcionar para ustedes, lo podemos hacer. Listo, Cami. Y pues aquí ya Cami respondería la consulta de. Sí, listo, no, muchas gracias, Oscar, muchas gracias por la información, creo que ha sido muy completa. Me presento, mi nombre es Camilo Sánchez, hago parte del equipo de especialistas de Software One, ubicado en Colombia. 18 años de experiencia con este tipo de servicios y la idea es comentarles un poco acerca de la visión que nosotros tenemos. Si les parece bien, em, vamos a iniciar con la pregunta que tenemos pendiente, pues para respetar ese, ese momento que nos hicieron. En un momento la estoy ubicando acá. Esa pregunta es, ¿FinOps se puede dar Sobre, como práctica tanto y on-premise sobre como qué en la nube? diferencia tiene FinOps con ITAM. Perfecto, perfecto. Aquí, digamos que lo voy a responder de una forma muy general, muy global, y es que tanto FinOps como ITAM y todos los servicios asociados a ellos están dentro de un marco de buenas prácticas. Digamos que esa es la intersección que tienen, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que el momento en el que nace cada práctica es diferente y el objetivo que se tiene para cada una de las prácticas es diferente desde el nacimiento de la práctica, pero son complementarias, es decir, son servicios que se llevan muy bien, que se pueden ejecutar de forma paralela. Y la gran diferencia, para cerrar ese punto, es que FinOps nace precisamente como un marco de buenas prácticas para la nube, para gestionar todo lo que se tiene que hacer en nube en términos muy cercanos a las finanzas, ¿sí? Que por supuesto tiene que ver mucho con la realidad que tienen la gran mayoría de nuestros clientes hoy en día. Ya voy a entrar a ahondar un poco en ese aspecto. Y digamos, la diferencia que hay con ITAM es que ITAM nació siendo un marco de buenas prácticas enfocado a la administración local en las compañías, que ha evolucionado, por supuesto, y ya vamos a hablar específicamente de cómo ha evolucionado la práctica, pero digamos, desde el momento de la concepción misma de cada uno de los marcos, hay una diferencia, pero se complementan muy bien. ¿Listo? Perfecto. Em, si hay alguna duda, por favor, me van interrumpiendo y la resolvemos entre todos. Por favor, me ayudas, quitar el siguiente slide. Bien. Em, Primero que todo, aprovecho este espacio para presentarles a todos ustedes. Nosotros estamos renombrando la línea al interior de Software One. Para nosotros es una línea que es Software Sourcing and Portfolio Management, que identifica muy bien el objetivo que nosotros tenemos como profesionales dispuestos a colaborar en todos los escenarios que tienen nuestros clientes. Estamos colocando al servicio de ustedes no únicamente soluciones técnicas, habilitadores tecnológicos, sino todo el expertise de un grupo enorme de
consultores con mucha experiencia, la gran mayoría vienen directamente de esos fabricantes, para aportar precisamente ideas, hacer una secuencia de cuáles podrían ser las mejores formas de abordar situaciones particulares que tengan nuestros clientes. Muy importante allí poder contar con un espacio individual con cada una de las compañías. Esto quiero aclararlo. Estos son servicios que son realizados y ejecutados específicamente para escenarios puntuales. Es decir, esto no es algo productizado como que para todos yo lo puedo entregar de la misma forma. Cada compañía es un universo independiente y asimismo nosotros estamos listos para poder llevar ese portafolio de servicios que nosotros tenemos individualmente con cada uno de los componentes que realmente hace sentido tener en cada una de las necesidades de nuestros clientes. Siguiente, por favor. Bien. Partiendo de este punto, es muy importante evaluar estos tres conceptos. Son realidades del mercado, las queremos traer a colación más para ver si de pronto hay alguien que se identifique con estas situaciones. Todas las compañías que nosotros estamos asesorando tienen algún tipo de KPI asociado al ahorro, es decir, estamos teniendo cierta exigencia en donde tenemos que sacar adelante proyectos, pero quizás el presupuesto se ajustó. En lo mejor de los casos siguió siendo el mismo de años anteriores, teniendo en cuenta todo el impacto de la pandemia. Tenemos situaciones que ayudamos a descubrir a nuestros clientes, en donde hay situaciones, barreras, cuellos de botella que se están presentando y no necesariamente está muy bien identificado el origen de cada uno de esos problemas. Esto nosotros lo denominamos deuda técnica y es que muchas situaciones son consecuencias de no haber llevado una correcta administración y sobre todo un correcto conocimiento acerca del ciclo de vida que tiene todo software, no únicamente software comercial, estamos hablando en general, inclusive todo lo que se consideraría de libre distribución. Y de igual forma, queremos llevar ese conocimiento, esa experiencia que nosotros tenemos para poder entregar un marco de referencia para que se pueda entrar a comparar un poco de la administración que estamos haciendo actualmente en las compañías, qué es lo que dice las buenas prácticas y entregar una opinión acerca de qué tan cercano o qué tan lejano nos encontramos de esas buenas prácticas. Realmente ese es el secreto. Cuando entendemos esto, cuando dejamos de trabajar con procesos únicamente porque eh, básicamente nos acostumbramos a trabajar con ellos porque siempre ha sido así y empezamos a ver que hay una forma diferente, mejor, quizás optimizada de hacer lo mismo que me puede generar a mí optimización, no únicamente de dinero, sino también quizás tiempo de mis colaboradores que puede ser reinvertido en el core del negocio. Siguiente, por favor. Muy importante aquí, estos son unos facts, son unos datos que debemos tener en la industria, los voy a mencionar rápidamente. Es la mayoría de clientes que nosotros tenemos, cada uno por supuesto con su propia visión, con sus propios objetivos, hemos podido llegar a construir con ellos ahorros hasta del 30% del nivel de inversiones que se realizan para algún fabricante específico. Por supuesto, esto tiene que ver mucho con la realidad en la que se encuentran, los tipos de contratos, el tipo de inversión y nosotros lo que hacemos es eso, tomar como un marco de información, someterlo, digamos, a un análisis, unas recomendaciones y entrar a argumentar con nuestros clientes, haciéndoles un acompañamiento de por qué deberíamos considerar escenarios diferentes, teniendo en cuenta pues cuáles podrían ser sus pros y también cuáles podrían ser sus contras. También es interesante ver de aquí rescatar que únicamente el 27% de las compañías tienen la capacidad real de poder saber qué es lo que está pasando con ese software, con esas licencias. Muchas veces todo esto se delega al área de TI, ¿no? Si esto es software, si esto suena a licencia, sabe a licencia, automáticamente el área de TI o equivalente tiene que responder en la compañía por esto. Y el marco normativo nos dice a nosotros que, en efecto, es de esa forma, pero también hay unas dependencias de las compañías que podrían colaborar muchísimo en el proceso y también sacar un muy buen provecho de esa información en términos financieros, en términos legales, y nosotros les podemos colaborar muchísimo con esto. El aumento del software, pues creo que esto es una realidad y es muy importante tener en cuenta que esto, más allá que un porcentaje, es un tema que lo estamos viviendo con los fabricantes estándar del mercado, donde ellos están reconsiderando sus servicios, están tratando de hacer la migración a nuevos planes y sobre todo, pues tener, digamos, una mayor oferta, pero también con una cierta modificación quizás al modelo que traían de licenciamiento, de toma de servicios, y esto irremediablemente termina impactando, por supuesto, toda la parte
digamos, de los presupuestos asignados. Siguiente, por favor. Estos son tan solo unos conceptos que nos gustaría dejar para ustedes el día de hoy. Esto lo estamos colocando más desde un expertise profesional nuestro, ¿sí? Habrá un espacio, por supuesto, para contarles a ustedes acerca del portafolio de servicios que nosotros tenemos. Podremos hablarles acerca de los casos de éxito que tenemos, no únicamente a nivel local, también a nivel regional, porque mucho del talento humano que tenemos nosotros en Software One está dividido en diferentes partes del mundo. Y digamos que ese es en gran parte uno de los plus que pueden encontrar con nosotros al permitirnos colaborarles en la ejecución de este tipo de servicios de mejora. Eh, lo que ustedes encuentran en estos círculos son tan solo una de las consecuencias tangibles que nosotros hemos visto en retroalimentación con nuestros clientes, las encuestas, las finalizaciones de servicios. Se entra a aclarar un panorama que muchas veces era muy difícil de reconocer, y me explico. Nosotros tenemos la fortuna de trabajar con muchísimas compañías, me refiero a nuestros clientes, que ya tienen cierta madurez en sus procesos. Pero la situación más importante es que dentro de esa madurez ellos ya tienen plataformas técnicas, tienen personas que se encargan de hacer ese análisis de datos, pero cuando entramos nosotros a revisar cómo lo están haciendo, basado por supuesto en un marco normativo, no es porque Software One lo diga, es porque tomamos ese marco como una base para empezar a construir. Y allí nos damos cuenta que quizás mucha de esa información que se está generando no se está realmente capitalizando en decisiones de negocio, por lo menos rápidas. Y ahí es donde nosotros podemos colaborarles mucho. Es indicarles qué es lo que nosotros hemos hecho en otros clientes, cómo lo hemos manejado y tratar de acercar esa realidad para ver qué tan compatible, qué tan viable es. Por supuesto, aquí esto tiene un compromiso en donde la idea es generar proactividad en nuestros clientes, que ellos tengan el conocimiento de la información, sobre todo para que en el momento que sea requerido, bien sea por una auditoría interna, una auditoría externa, una fusión de empresas, un holding, que es normal para ellos estar haciendo este tipo de revisión y no únicamente un marco legal normativo, por ejemplo, como las famosas auditorías de la DIAN en Colombia, la BSA, que es un conglomerado de fabricantes, etcétera. La idea es que nosotros tengamos el conocimiento. Y cuando digo nosotros, me refiero a Software One con el cliente, porque esto es un trabajo conjunto. No se trata únicamente de abrirle las puertas a unos consultores de Software One, esperar que ellos levanten una información, hagan un análisis y entreguen un Excel. De eso no se trata y eso se ve lamentablemente mucho en el mercado. Aquí se trata de evaluar las posibles soluciones, las posibles opciones de mejora, sustentarlas, acompañarlos para que esto se convierta en un roadmap, en un camino con unos puntos muy claros, con unas fechas definidas para que ustedes puedan empezar la construcción de esa mejora y mejor aún puedan presentar ante la compañía cómo esto puede colaborar inclusive con temas de ahorro de tiempo, ahorro de costos y optimización del uso de ese software. Muy importante aquí es poder empoderar y cuantificar, digamos, y creo que ese es el mayor reto del que nosotros tenemos en este tipo de servicios y es entender muy bien el escenario de nuestros clientes para ayudarles a ellos a ver quizás cifras que no eran tan palpables, tan obvias, en el sentido de que existía una advertencia, un riesgo, que hay una mejor forma de hacerlo. No necesariamente todo es basado digamos, en términos de dinero, sino que también el solo hecho de que nosotros podamos colaborar para que los usuarios tengan una mejor forma de ser productivos dentro del marco contractual que tienen con la compañía, esto genera también mucha satisfacción y termina impactando áreas como recursos humanos, porque va a haber una mejor forma de entregar la capacitación. Si el usuario está capacitado, va a explotar mejor las herramientas tecnológicas, se va a percibir en los resultados que ellos manejan. Vamos a tener un impacto en áreas como legales, porque vamos a tener una protección contra, por ejemplo, auditorías o situaciones que se puedan salir del control. Vamos a tener un impacto, por ejemplo, con el área financiera, porque les vamos a poder entregar, por ejemplo, muchos de los asistentes quizás tengan en mente hoy en día algo relacionado con el informe de gestión que se tiene que entregar en marzo del siguiente año. Muchos de ustedes ya deben estar trabajando en esto. Y es que dentro del informe de gestión, pues se encierra, como su nombre lo indica, todo lo que ha hecho la compañía dentro de un marco de un año, pero también hay unas cláusulas muy importantes donde se insta a que la compañía defina que tiene un cumplimiento absoluto sobre todo aquel bien o servicio que esté protegido por derechos de autor. Y esto es algo que lleva una firma de un representante legal. Y hemos tenido, digamos, la oportunidad de ayudar a clientes en donde por situaciones, digamos,
por fuera del control de ellos, terminan, digamos, en un problema legal porque un documento se firmó, digamos, entregando una información, acertando tal vez que ellos tenían un conocimiento parcial de cómo se encontraban, pero finalmente una auditoría desvela que no era así. Y eso se convierte en un gran problema que de nuevo, como esto es software, como esto es licencia, pues automáticamente hacen responsable al equipo de IT. Y esa charla tiene que empezar a cambiar hoy. Ese mensaje nosotros lo podemos llevar, podemos hablarlo. Específicamente de forma personalizada para cada uno de los clientes que están con nosotros el día de hoy. La invitación sería, por supuesto, permítanos hablarles, conocer un poco de la situación que tienen, para que sin ningún tipo de compromiso nosotros podamos instar a la creación de quizás de algún par de soluciones, un par de sugerencias que pudieran ser de utilidad para empezar a darle un manejo diferente. Yo creo que por respeto al tema del tiempo, quisiera solicitar si hay alguna pregunta en este momento y entramos a revisarlas. Sí, listo. Cami, la primera pregunta que tenemos por acá va un poco más relacionada al lado de FinOps y es, cuando una empresa opera en un entorno multicloud, ¿las estrategias y prácticas de FinOps las hacen de la misma forma o cambia la estrategia por nube? Muy buena pregunta ahí. FinOps es una práctica transversal. Nosotros, SoftwareOne, también somos transversales. FinOps es transversal a cualquier nube, sea Azure, AWS, GCP, nube Huawei, nube privada, igual que a las plataformas. Somos transversales a las plataformas. Cualquier plataforma, siempre y cuando se adapte a las necesidades del cliente, puede servir. Entonces, la práctica como tal es transversal, funciona igual. Incluso al aplicar la práctica, es el mismo modelo para las tres nubes. O sea que si soy multicloud, puedo ir aplicándolas en paralelo a las nubes que tenga el mismo proceso de la práctica. ¿Listo? Súper. Cami, esta tiene que ver mucho con lo que estabas hablando y es, ¿qué ayuda puedo recibir desde SoftwareOne en un escenario de una auditoría de un fabricante de software? Ok, ok. Nosotros tenemos, como lo mencionaba, un portafolio de servicios que principalmente está enfocado en la proactividad, pero cuando hay escenarios puntuales donde un cliente ya está viviendo de pronto una invitación de un ente externo, por así llamarlo, para una auditoría, es una situación muy diferente, sobre todo por el factor tiempo. No es lo mismo trabajar un servicio, hacer un levantamiento de información quizás con un rango de 48, 72 horas como límite, a hacerlo como una práctica ordenada con todo el tiempo del mundo. El mensaje para responder esta pregunta es, ante todo, permítanos conocer dentro de un marco de confidencialidad lo que está pasando, es decir, de dónde viene esa invitación a revisión, de cuándo ocurrió, qué información tenemos, para nosotros entrar a estipular cuál sería la mejor manera o cuál sería nuestra recomendación de abordar un escenario de ese tipo, porque no hay una respuesta general para eso. Hay que verlo puntualmente, específicamente y bajo, digamos, qué criterios se está haciendo ese acercamiento. Entonces, la invitación es contáctenos a través de los gerentes de cuenta, directamente con nosotros en nuestros datos de contacto. Lo más importante es en un marco de confidencialidad escucharlos. Súper. Camilo, Oscar, aquí hay dos preguntas que van un poco de la mano. La primera es, ¿cuál es el diferencial que tiene SoftwareOne con respecto a otras compañías que dicen ayudar a adoptar buenas prácticas? Vale, desde el lado de nosotros, desde la parte de FinOps y viéndolo como un todo, sí nosotros tenemos un diferencial, hacemos parte de la Fundación FinOps, estamos certificados y hacemos parte del equipo de la Fundación FinOps a nivel global. Ustedes pueden ingresar a la página de la Fundación FinOps, van a ver los partners asociados, estamos certificados y hacemos parte de la Fundación FinOps, igual que Azure, igual que Microsoft, igual que Amazon, igual que Google. Y también pues tenemos equipo certificado a nivel global, tenemos más de 255 personas certificadas en la práctica y ya tenemos ejecutados aproximadamente a nivel global casi unos 120 clientes donde hemos ejecutado servicios y obviamente servicios aquí en Latinoamérica. Tenemos la experiencia, tenemos el equipo, tenemos plataforma certificada también por la Fundación FinOps, que es nuestro Client Portal, es una plataforma certificada por la Fundación FinOps y adaptada a la práctica. Entonces tenemos esos plus
dentro de lo que nosotros hacemos, la experiencia, nuestra plataforma, nuestro equipo y nuestro cubrimiento global. Súper. De acuerdo. Y ahí relacionado, Oscar, ¿en qué nubes tenemos capacidades? Perfecto. Para las nubes, en temas de la práctica, es algo muy sencillo llevarlo hacia las nubes porque, como les decía, es transversal, funciona igual para todas. Tenemos, por ejemplo, también nuestras plataformas, tenemos la de nosotros, que pues, está para Azure, AWS, pero hemos tenido clientes que, por ejemplo, en Perú tienen la nube de Huawei. Entonces tenemos partnership con partners donde es Cloudability, donde podemos adaptar la plataforma para trabajar con nubes de Huawei, nube de GCP, nube de AWS, nube de OSI, de Oracle. O sea, tenemos con diferentes nubes que se pueden trabajar, llevando la práctica, adoptando plataformas que ayuden a hacer ese monitoreo. Entonces, es como podemos trabajar sobre ese rango, incluso hasta con nubes privadas. Súper. ¿Qué garantía existe sobre el manejo de información sensible o confidencial en la ejecución de un servicio SAM? Ok. ¿Qué garantía existe? Bueno, yo quisiera resaltar ahí sobre todo la transparencia con la que desde Software One ejecutamos nuestros servicios profesionales y me refiero puntualmente a lo siguiente. Eh, en el mercado suelen o solemos recoger algunos comentarios negativos de nuestros clientes porque fueron mal asesorados, porque les hicieron una promesa de valor que finalmente se convirtió en una auditoría disfrazada, algo por el estilo. Cuando yo digo transparencia es que nosotros desde el inicio del servicio, de una forma completamente abierta, honesta, le dejamos saber al cliente cuáles son los riesgos, cuáles son los pros, cuáles son los contras y digamos las opciones que tienen con los servicios. Em, Todos nuestros servicios están cubiertos con un tema de confidencialidad, un acuerdo marco de confidencialidad, lo cual garantiza a nuestros clientes que Software One no va a poder compartir esa información con nadie. Y esto parece muy obvio al mencionarlo, pero la realidad del mercado es que pasa mucho que las compañías, por ejemplo, ofertan servicios gratuitos. Todos sabemos en el mercado que los servicios gratuitos no existen, sencillamente porque el hecho de llevar un profesional unas horas a que haga una recolección, un análisis, lo que fuera, eso ya tiene un costo. Lo que no le comentan a los clientes es que ese levantamiento de información lo está financiando por detrás un ente auditor, un fabricante de software, y son ellos los que pagan para que se les comparta la información. Software One de entrada no maneja ese tipo de relacionamiento. Nosotros manejamos, por supuesto, un muy buen relacionamiento con los fabricantes, pero los servicios profesionales vienen con una cobertura absoluta de confidencialidad que puede, digamos, cualquiera de nuestros clientes revisar precisamente para darles esa tranquilidad, que todo lo que se hable en esa mesa va a quedar en esa mesa a nivel de discusión, de opciones y de acciones que se pudieran tomar. Súper. Oscar, Camilo, un último mensaje que les podamos dejar a las personas que nos acompañaron durante el día de hoy. Perfecto, de mi lado están las puertas abiertas. Como les decía, tenemos la experiencia, tenemos el expertise, tenemos el equipo. Entonces, denos la oportunidad de poder tener ese contacto con ustedes y poderles ayudar a que realmente puedan tener esta tranquilidad a nivel del gasto en nube y ese control a nivel financiero. ¿De acuerdo? Yo lo complementaría únicamente con que no relacionen, digamos, absolutamente todo esto como que va a ser un gasto. Yo creo que ese es uno de los principales problemas que nosotros vemos en el mercado, como si esto fuera algo innecesario. Muchas compañías lo tildan así, pero tomando las palabras de Oscar, lo más importante aquí es iniciar un diálogo para entenderlos, para ayudarles también a que ustedes entiendan una situación que quizás ha estado en una zona gris por desconocimiento involuntario, quizás, pero nosotros podemos ayudarles muchísimo. No únicamente para tratar de llevar a cabo el servicio, sino para que ustedes puedan entender muy bien cuáles son, digamos, esos siguientes pasos que los pueden ayudar a ser más exitosos de lo que ya son el día de hoy. Entonces, el mensaje es, permítanos hacer de forma personalizada una charla, mostrarles de lo que somos capaces, de lo que hemos hecho en el mercado y con mucho gusto, pues podríamos intentar ayudarles con algún par de sugerencias. Y muchas gracias. Estás en mute, Emma. Está en miedo de Manuel. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este espacio haya sido de su agrado. Recuerden que ahí en el chat está la encuesta para que nos ayuden, por favor, diligenciándola. Cada vez pues, nos pueden dar, digamos, como mejor retroalimentación para que les podamos brindar los mejores espacios. Oscar, Camilo, muchísimas gracias. Muchas Gusto, gracias, Manuel. equipo. Gracias a Estén ustedes. Que estén bien. muy Buen bien. día. Feliz día.